Vamos a comenzar con la confección de una transformación de pantaleta. Para ello los moldes fueron cortados de la siguiente manera. La pieza del delantero y el puente están cortados juntos y el trasero está por separado. Recuerda que el ancho, el alto, en relación a la cintura, va a depender mucho de las medidas que tú hayas dado en el patronaje. Sin embargo, el modo de confeccionar, ya sea menos ancho o menos alto, es exactamente la misma. También estamos cortando una telita de puente. Recuerda que este debe ser cortado en una licra de algodón y este va por separado. En total necesitamos estas 3 piezas. Vamos a comenzar unificando estas 3 en una sola. Para ello voy a colocar mi pieza trasera con el derecho con vista hacia arriba. La pieza delantera la vamos a encarar derecho con derecho, haciéndolas coincidir en el puente, de esta manera. Ahora vamos a voltear la pieza y a trabajar por el revés. Ya que la tenemos de esta forma, vamos a encarar nuestro puente en este extremo. Para ello, al puente le vamos a colocar una pequeña costura de sobrehilado en el lado que va hacia el delantero. Esto lo realicé con una over, sin embargo, si tú no cuentas con ella, puedes pasar una costura de zigzag simple sobre el borde de la tela o doblar y pasar el zigzag para tener un mejor terminado. Como tú lo prefieras y de acuerdo a la maquinaria que tengas disponible para trabajar. Habiendo dado la costura de sobrehilado sobre el delantero de nuestro puente, vamos a hacer coincidir la parte trasera, encarando el derecho del puente con el revés de la pieza trasera, como anteriormente lo hemos trabajado para encajonar. Y ahora vamos a empezar a sujetar las 3 capitas de tela para poder unificarlas con una costura de sobrehilado tipo cadeneta, ya sea over o zigzag. Asegúrate de empalmarlas al mismo ras, que no queden desfasadas. Ya que las tienes bien fijas, las vas a unir con una costura. Ya unido, así es como nos va a quedar. Vamos a tomar la pieza del trasero y la costura nos va a quedar encajonada. En esta ocasión, el puente en la parte delantera lo vamos a dejar suelto, por ello es que le dimos un terminado antes de colocarlo. Aunque en este momento también podrías realizarlo. Ahora, vamos a trabajar en las curvitas de la entrepierna, pero para ello vamos a fijar nuestro puente a la tela con una costura. Puede ser recta o puede ser zigzag, para que no se mueva y no nos dé problema al momento de lastizar la entrepierna. Esta puntadita va a ser muy discreta, de hecho, ya sea con el elástico o con el bies que coloquemos, lo vamos a cubrir. Y repito, únicamente es con el propósito de detener la tela del puente a nuestra licra de pantaleta para que no se nos esté moviendo y desfasando. Terminas de un extremo y haz lo mismo en el otro lado. Así es como nos va a quedar de ambos lados. De hecho, ni siquiera es necesario dar remates porque solo es una puntada provisional. Para el elástico, tú ya sabes que debes medir el contorno desde el delantero hasta llegar a la cintura del trasero y quitarle el 10% como medida estándar para que quede ajustadito. Vas a cortar de esta medida menos 10% 2 tiras de elástico o bies, depende del insumo que vayas a ocupar. Ahora vas a doblar tu pantaleta haciendo coincidir la cintura del delantero con la cintura del trasero para ubicar la mitad, que es aquí. Ya que tienes tu tira, en mi caso va a ser de elástico, también lo vamos a doblar a la mitad para saber en qué punto nos deben coincidir. Mitad del elástico
con mitad de la tela. En mi caso, el elástico va a quedar escondido de esta manera por la parte interna y únicamente van a salir las escarolas. Si tú quieres que el elástico quede por fuera, entonces empieza a colocarlo desde la parte interna. Yo voy a comenzar colocándolo desde la parte externa, por fuera, de esta forma. Ya conoces este tipo de terminado. El ras del elástico lo colocamos con el ras de la tela y las escarolitas van hacia abajo. Ahí ya tenemos nuestra mitad y ahora vamos a hacer coincidir nuestro punto de inicio. Colocamos un alfilercito y lo mismo hacemos con nuestro punto final para que este elástico quede bien distribuido. Vamos a comenzar pasando la costura de zigzag. Esta puede ser normal o de 3 puntos por debajo de las escarolitas. Recuerda bajar tu aguja antes de comenzar para saber el punto en donde va a ir quedando la puntada. Ya que la tienes, toma tu siguiente punto de referencia para que sepas qué tanto estirar el elástico y nuestra medida se distribuya. Comenzamos a pegarlo. Y ya que tenemos esta primer parte, vamos a repisar la costura volteando hacia la parte interna el elástico. Ahora que lo tenemos hacia la parte interna, la puntada va a ir quedando al ras en la parte inferior para que quede bien sujeto a la tela. Recuerda ir estirando el elástico con la misma tensión que estabas estirando en la primer puntada. Así es como nos va a quedar el elástico. Y vamos a repetir en el otro extremo. Ya que tenemos ambas entrepiernas elastizadas, vamos a realizar lo mismo con la cintura del delantero y con la cintura del trasero. Tomamos la medida del contorno de cintura que tenemos en tela y le restamos el 10%. Sin embargo, en este caso vamos a dejar 1 centímetro de sobrante en cada costado. Asegúrate de tomar bien la medida para que tengas este sobrante de forma adecuada y no quede demasiado apretado. Ubica la mitad de tu tela sobre la cintura y repetimos el proceso. El elástico también va a ir dividido a la mitad y hacemos coincidir ambos puntitos para saber cómo debemos distribuir. Dejamos nuestro centímetro de sobrante y comenzamos a elastizar. Si te pasa que cuando inicias a confeccionar sobre el borde de una tela de licra o ligera, esta se hunde en el orificio de la placa, algo que me ha ayudado es detener los hilos mientras comienzo. Así sacas la tela y evitas que se te atore porque todo el tiempo la estás manteniendo aquí afuera. Este es un tip que te puede ayudar. Y te repito, esta parte tú la puedes realizar combinando insumos. A lo mejor en la entrepierna colocaste elástico, pero en la cintura quieres colocar bies, entonces depende mucho del diseño de tu prenda. Cuando termines, también vas a dejar tu centímetro en el otro extremo. Si estás colocando un elástico de este estilo, ahora que diste la primer puntada,
Repisamos la costura enviando el elástico hacia la parte interna, como lo hicimos en la entrepierna. Así es como nos va a quedar. Ahora, en los centímetros que dejamos en el costado vamos a introducir una arandela para que podamos hacer el elástico de la cintura ajustable. Metemos la arandela y con un pequeño rematito fijamos el elástico. Este puede ser en zigzag, lo vas a hacer en ambos extremos. Acomoda bien para que no se te vaya a desfasar tu elástico. Baja la aguja, baja pie prensatelas y da tu remate. Y así es como va a lucir tanto en delantero como en trasero. Ahora vamos a trabajar en los elásticos que van a unir mi pieza delantera con la pieza trasera. Para ello vamos a comparar nuestra pieza con transformación a la plantilla básica para obtener la diferencia que hay entre el punto donde llega nuestra pieza a la cadera. Comenzamos con el delantero. Voy a doblar por la mitad y voy a hacer coincidir a la altura en que corté mi pieza. Yo sé que ya está bien acomodada porque justamente donde inicia el puente es en donde estoy acomodando el puente de mi pantaleta. Aquí solamente estoy ejemplificando lo que hicimos, pero recuerda que la medida de este elástico ya lo debes tener listo desde que realizaste el patrón. Entonces medimos desde el punto donde termina la pieza al costado de la cadera. En mi caso son 11 centímetros en delantero y en el trasero son 8 centímetros, lo que me da un total de 19 centímetros. A estos 19 centímetros recuerda que yo le voy a quitar el 10% porque estoy trabajando con elásticos. Me quedaría un total de 17.1, vamos a redondearlo en 17. Ahora, si tú quieres colocar un elástico simple, cortas tu medida con esa fórmula, 17 centímetros en el caso de mis medidas. Pero si tú quieres hacer un elástico ajustable, o sea, con correderas para que este se pueda hacer o más grande o más pequeño, a esos 17 centímetros súmale el 20% de la misma medida y de ese largo cortas 2 tiras, una para el costado derecho y una para el costado izquierdo. Si deseas colocar un elástico simple, lo único que debes hacer es meter el elástico por la arandela, doblas y con una presilla en zigzag detienes el elástico. Y en el otro lado lo mismo. Metes por la arandela de la pieza contraria, ya sea delantera o trasera, doblas y con una presilla en zigzag detienes el borde del elástico. Y listo. Ya tienes tu elástico simple. Ahora lo vamos a trabajar siendo ajustable. Para ello, primero vamos a meter el elástico por la corredera una sola vez. Metemos por un orificio y sacamos por el otro. Doblo mi elástico y con una presillita en zigzag detengo su borde para que la corredera se mantenga dentro. Remata bien esa presilla para que no se vaya a descoser tu elástico. Ya que tenemos la corredera bien sujeta, ahora vamos a meter el otro extremo del elástico por una de las arandelas. Vamos a tomar nuevamente nuestra corredera, introducimos por un orificio, jalamos y sacamos por el otro. Aquí ya tengo mi elástico ajustable.
Ya lo único que queda por hacer es el otro extremo del elástico, sujetarlo en la arandela de la otra pieza, introducimos y sujeto con una presilla en zigzag. Repetimos en el costado opuesto y listo. Ya tenemos nuestro elástico ajustable. Como un tip adicional, te sugiero que cuando realices las presillas para detener el elástico, lo hagas justo sobre el borde para que este tenga un terminado más bonito. Esto aplica para todas las presillas que realizamos, tanto la de las arandelas en cintura de pieza delantera y trasera, como la de las correderas en el elástico.